abordando todo lo que nos queda del capítulo, ¿sí? Vamos a ir avanzando. El último domingo tratamos los hechos, estuvimos hablando de cómo Dios respalda a su iglesia cuando Dios tiene propósitos. Con relación a la iglesia no hay nada que pueda detener los propósitos de Dios y Dios respalda a su iglesia. Estuvimos viendo las diferentes formas en las que Dios respaldó a la iglesia, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en otro pasaje, ¿sí? Ahí al final del tiempo de Pablo en Corinto, y vamos a ir al versículo 18, que fue donde nos quedamos, versículo 18, y vamos a abordar desde la trama de este punto, ¿sí? Si ustedes quieren poner un título, me permiten poner un título ahí a la predicación, vamos a ver algunas claves para afirmar a la iglesia débil, claves para afirmar a la iglesia débil. Y siéndote un poco sincero, leer esta porción de las Escrituras tiene algunos desafíos, ¿sí? Por ejemplo, el desafío es cómo esta sección de acá se vincula con el propósito general de lo que Lucas ha venido tratando de hacer a lo largo de todo el libro. Pareciera como si esto fuese una transición. Sin embargo, la culminación del ministerio de Pablo en Corinto y el comienzo del tercer viaje misionero es relatado de una forma donde Lucas evidentemente tiene un propósito, y no es sino hasta el final de la lectura del capítulo 18 que puedes percibir el aroma de lo que Lucas quiere decir, que lo que Lucas quiere lograr en este pasaje. Así que bueno, vamos a ir desglosándolo y vamos a ver cómo Lucas nos proporciona otro aspecto del ministerio de Pablo y la necesidad que el mundo cristiano presentó desde el principio de que se afirme la iglesia cristiana en medio de su debilidad por medio del trabajo diligente de siervos fieles. Y dice así las Escrituras, la palabra del Señor, versículo 18, Hechos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oramos y comenzamos este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad de estar acá y poder disfrutar de la comunión de los hermanos, Señor, y poder cantar juntos las verdades que nuestras almas necesitan recordar, refrescar y vivir, Señor. Gracias por la oración de cada hermano, Señor, que clama y que pide, Señor, para que el corazón se prepare y pueda ser cultivado por la obra de tu Espíritu Santo para la iluminación, para el entendimiento, pero también para la obediencia, Señor, a tu verdad. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias porque tú nos regalas, Señor, la claridad de tu palabra para poder entenderla, Señor, y poder
de la misma manera aplicarla a nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, y necesitamos de tu obra en nosotros, Señor. Obra más allá de mis imperfecciones, de mis limitaciones, la comunicación, Señor, que al final del día, al final de esta predicación, podamos ver cómo el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones para traer convicción, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguir, Señor, para instruir en justicia, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como te mencioné al principio, el título de la predicación de este domingo van a ser claves para firmar una iglesia débil. Vamos a ir viendo algunos aspectos que el texto trata, ¿sí? Y como te mencioné al principio, Lucas nos ha contado la forma en la que el Señor ha respaldado el ministerio de Pablo entre los corintios. Ahora, fíjate lo que dice ahí, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos. Ahora, fíjate, una de las posibles traducciones acerca de la expresión que vemos acá en el versículo 18 es Pablo habiendo permanecido los días suficientes. La palabra que utiliza ahí Lucas para describir el tiempo de Pablo en Corinto es la palabra suficiente. Esta palabra suficiente tiene que ver con una medida, algo que es necesario poder llenar para poder cumplir un objetivo. Y esto es lo que Lucas está diciendo a la hora de describir el ministerio de Pablo. Pablo llegó a un punto en su ministerio en la iglesia de Corinto donde él dijo, bueno, llegué a esta medida, 18 meses fue lo que me tomó para poder cubrir la cantidad de enseñanzas, de instrucción bíblica, de doctrina, para que este grupo de creyentes ahora se puedan convertir en una iglesia robusta. Y esto es lo que Pablo está precisamente describiendo acá. Fíjate que Pablo describe esto mismo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 7. 1 Corintios capítulo 1, 4 al 7 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo está describiendo a la iglesia de Corinto, la describe como una iglesia que tenía todo lo que ellos necesitaban para poder ser una iglesia firme, para poder ser una iglesia robusta, para poder ser una iglesia madura. Pablo había pasado una cantidad de tiempo extensa, y esto es un patrón que vamos a ver que va a ir cambiando en el ministerio de Pablo. Pablo solía pasar mucha menos cantidad de tiempo en las ciudades donde él llegaba a predicar. Pasó muchísimo menos tiempo en la ciudad de Filipos, ni a hablar de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica solamente pudo gozar de la presencia de Pablo por 3 semanas. 3 semanas fueron necesarias para hablar del Evangelio y para que ahí hubiese un grupo de personas que escucharan el mensaje del Evangelio, respondieran en obediencia y empezaran una iglesia. Pero Pablo, a medida que fue desarrollando su ministerio, se dio cuenta de que era necesario pasar más y más tiempo en las iglesias que él iba fundando. Ahora, cuando Pablo piensa en el tiempo que él pasó en la iglesia de Corinto, lo describe como un tiempo que hizo que esta iglesia fuera enriquecida en todo don, en todo tipo de enseñanza, ¿cierto? En toda palabra, en toda ciencia. Ellos tenían todo lo que necesitaban. Todo lo que necesitaban. Pero no solamente Pablo lo describe así, Lucas lo describe así, con esta expresión pasó el tiempo suficiente. Claro, Lucas, recapitulando la información para el libro de los Hechos, para la confección del libro de los Hechos, él se da cuenta de que Corinto hasta este punto había sido la iglesia que había gozado con la mayor cantidad de tiempo de la presencia e instrucción del apóstol. Sin embargo, cuando nosotros vemos el desarrollo de la iglesia, vemos que la respuesta de la membresía fue inversamente proporcional al tiempo y la dedicación que Pablo pasó allá. Cuando nosotros pensamos en la iglesia de Corinto, sabemos que Pablo tuvo que haber escrito una primera carta donde tuvo que reformular un montón de cosas que estaban mal, la primera carta de los Corintios. Después muchos teólogos creen y muchos historiadores afirman de que Pablo escribió una carta que se le denominó la carta severa, y se le llamó así porque las reprensiones de Pablo eran tan firmes, eran tan duras, que fue realmente difícil para la iglesia de Corinto escuchar todo lo que Pablo tenía para decir.
Y finalmente Pablo va a escribir una carta más, que la carta de Segunda de Corintios, donde también hay un alto contenido de reprensión hacia la iglesia, donde le recuerda acerca del compromiso que él ha tenido a la hora de servir, donde le recuerda el compromiso financiero que ellos habían asumido con la ofrenda y no estaban cumpliendo para con los hermanos de Judea. Y después, al final de la carta, vamos a ver cómo Pablo va a tener que revalidar sus credenciales porque la iglesia estaba actuando de una manera inmadura frente al liderazgo de Pablo. Esta iglesia que había sido instruida, que no había recibido, que era la iglesia que más había recibido instrucción de parte de Pablo en comparación con muchas otras congregaciones, estaba respondiendo de esta forma. Si vos haces un trabajo comparativo con Tesalónica, por ejemplo, esta iglesia fue una iglesia que no contó con la presencia de Pablo. Pero la actitud de los tesalonicenses ante la enseñanza de Pablo fue tan grande, atesoraron de una manera tan especial la palabra de Dios, que ellos pudieron convertirse con muy poca instrucción en una iglesia muy robusta. Y esto es algo que exhorta, llama la atención. Porque una iglesia que sea enriquecida por el ministerio público de la enseñanza, donde el Señor está trayendo enseñadores, donde el Señor está trayendo personas comprometidas con el Evangelio, donde personas están siendo claras en la exposición de la palabra, no necesariamente quiere decir que eso se traduzca en una membresía fiel. Y esto es lo que estaba pasando acá. Corinto no supo traducir toda esa enseñanza, toda esa ciencia, todos esos discursos, todas esas palabras, todo ese tiempo que Pablo gastó ahí, no lo supieron traducir en una vida fiel marcada por la obediencia. Todo lo contrario, cuando Pablo le escribe a los corintios, son muy pocas personas las que Pablo puede señalar en la vida de la iglesia de Corinto como personas maduras. Y esto es una realidad espiritual que vemos muchas veces. Muchas veces vemos iglesias que están viviendo a la luz de una clara exposición bíblica, pero cuyos miembros no quieren responder en obediencia a la enseñanza de la palabra. Y por el otro lado hay creyentes que están sedientos de la palabra, que están padeciendo porque quizás viven en un contexto donde no hay instrucción bíblica, donde no hay precisión doctrinal, donde están padeciendo la falta de instrucción, donde no hay ciencia, donde no hay sabiduría, donde no hay compromiso con la verdad. Pero la poca verdad que ellos están recibiendo, quizás recibiendo las migajas de otros ministerios o recibiendo las instrucciones, ellos son fieles con eso. Y esa dinámica la vemos continuamente, aún en nuestros días. Como iglesias, a pesar de que reciben una alta dosis de información, una alta dosis de instrucción, hay membresías que no responden. Hay un alto porcentaje de personas que no responden. Entonces Lucas va a decir acá, Pablo pasó los suficientes días en esta iglesia como para que ellos pudieran responder de una manera fiel. Claramente, cuando nosotros visualizamos el tiempo de Pablo en la iglesia de Corinto, tenemos que visualizar un tiempo donde Pablo seguramente sufrió el desgaste de ver personas que estaban siendo instruidas y sobreinformadas, pero que tenían muchísimas dificultades para poder crecer. Muchísimas dificultades. Ahora fíjate, ¿qué es lo que va a pasar después de haber pasado muchos días ahí o haber pasado el tiempo suficiente allí? Esa expresión muchos días puede traducirse como el tiempo suficiente. Después se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria. Acá Pablo nos va a dar una clave, un dato que para nosotros va a ser muy importante, porque esto también va a ser un patrón en el ministerio de Pablo. Cuando nosotros estamos pensando en Siria, te imaginas ahí toda esta región en el norte de la tierra de Palestina, al norte de Israel, y ahí en esa ciudad, en esa zona, en los días de Pablo, había un lugar de interés para Pablo. Ese lugar de interés era la iglesia de Antioquía. Cuando acá Lucas está escribiendo de que Pablo había dicho, bueno, ya fue suficiente tiempo y ahora voy a navegar a Siria, van a pasar muchos eventos en el medio, pero tenés que entender esto. Pablo va a terminar su tiempo en Corinto pensando que es tiempo de volver hacia su iglesia local, Esto mismo fue lo que Pablo hizo al final de su primer viaje misionero, ¿te acordás? Cuando Pablo terminó su primer viaje misionero, ahí en el capítulo 14 del libro de los Hechos, vemos que Lucas describe que él volvió para contarle a los hermanos, para referirle a los hermanos
cómo había desarrollado la obra la cual la iglesia lo había encomendado. A pesar de que Pablo era un apóstol, nunca fue un hombre que desarrolló un ministerio independiente. Siempre estuvo bajo la sujeción de la iglesia local. Siempre estuvo. Y ahora está llegando a concluir, bueno, ya pasé el tiempo suficiente en Corinto, ya pasé el tiempo suficiente en la provincia romana de Acaya, ahora es tiempo de ¿qué? De volver a Siria. ¿Por qué? Bueno, porque ahí estaba la iglesia local. Entonces cuando nosotros vemos esto, entendemos de que Pablo, en su labor misionera, él entendía que era necesario volver. ¿Por qué volver? Bueno, acá viene el primer punto. Porque para poder afirmar una iglesia débil, necesitamos entender que lo primero que se tiene que afirmar es la revitalización del obrero, del oficio. Por eso el primer punto es, las claves para afirmar una iglesia débil, en primer lugar, requiere revitalizar a los siervos para edificar a otros. Revitalizar a los siervos para edificar a otros. Pablo llegó a un punto donde él se dio cuenta de que él necesitaba ser reanimado, revitalizado. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que la iglesia que lo había encomendado a la obra? Esto es un principio muy importante, porque es un principio que yo he aprendido a lo largo del tiempo y que lo he aplicado en mi vida y en mi corazón. Yo entiendo quiénes han sido las personas que me han encomendado a la obra del ministerio. Y entiendo que me han delegado y han entregado una autoridad para salir de la iglesia donde venía, para hacer el trabajo. Y una de las cosas que entiendo claramente es que si hay un lugar donde mi alma, mi mente, mi corazón tiene que ser revitalizado para seguir sirviendo en la obra del ministerio, es aquel lugar donde he sido encomendado. Y Pablo entendía este principio. Claro, Pablo estaba cansado, Pablo estaba agotado. ¿Te acordás? El capítulo 18 fue ese capítulo donde pudimos ver esa faceta de Pablo, donde Pablo estaba desanimado, estaba siendo afectado por el temor. Pablo estaba siendo afectado por el temor y el Señor tuvo que entrar en escena y decirle: Pablo, no temas, sino habla, no calles, sino habla. Y tuvo que traer amigos y tuvo que traer recursos porque Pablo estaba al límite. ¿Te acordás de eso? Ahora, Pablo había pasado 18 meses en una ciudad donde Dios le había mostrado su respaldo, pero donde las dinámicas de esta iglesia difícil claramente lo habían desgastado. Y Pablo entiende: ahora es suficiente el tiempo que pasé acá, es necesario que yo sea revitalizado. Y entonces Pablo va a poner por delante la necesidad de viajar a Siria. Ahora, mira lo que describe el texto, porque Pablo no solamente va a ir hacia Siria, hacia Antioquía para ser revitalizado, sino que él va a tomar a dos amigos, Priscila y Aquila. Y acá vamos a empezar a ver que se desarrolla una amistad sumamente interesante. Y ya hemos hablado acerca de este matrimonio, ¿no? Y Pablo ha aprendido a caminar con este matrimonio porque saben que para él este matrimonio significa la gracia de Dios en su vida, significa ánimo, significa aliento. Este matrimonio se va a convertir en un emblema de compañerismo y alegría al corazón de Pablo. Pablo probablemente acá no nos describe qué fue lo que hizo con el resto del equipo misionero. Muy probablemente lo que pasó fue que tanto Silas como Timoteo se quedaron en la ciudad de Corinto. Esto es especulación, pero claramente el texto nos dice que cuando Pablo viajó hacia Siria, las personas que tomó con él fueron a Priscila y Aquila. Pablo entendía de que él necesitaba estar acompañado. Y estas personas, este matrimonio que ahora Dios había traído a su vida, estaban convirtiéndose en una ancla para él, ¿cierto? Entonces lo iban a acompañar en el proceso. Ahora fíjate, porque ahí nos va a decir algo interesante: habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Bueno, claramente lo que estamos viendo acá es que Pablo había hecho un voto, ¿no? Un voto. Y esto refleja el corazón de Pablo, el corazón de Pablo. Esta expresión había hecho un voto, no solamente está hablando de una cuestión litúrgica o de una cuestión hebraica, como se describía en Números capítulo 6 acerca del voto de Nazareno. Pablo había hecho un voto de Nazareno, sino que lo que Pablo está haciendo es mostrarte, Lucas está haciendo mostrarte cómo estaba la condición del corazón de Pablo. Pablo había tenido que haber hecho un compromiso delante de Dios, algo que era muy fuerte en la cultura hebrea para poder seguir adelante en su ministerio.
¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo acá? Pablo había hecho claramente una declaración de consagración hacia Dios, había hecho una promesa a Dios de que él no iba a claudicar más allá del estado anímico en el que él estaba. Y como una señal de esto, y como una petición especial a Dios de que Dios lo fortaleciera en el tiempo en Corinto, él hizo un voto, y este voto tenía que ver con el voto nazareno, y una de las cosas que se hacían en estos votos era que durante el periodo del voto el pelo no se cortaba, se dejaba crecer el pelo. Y una vez que el voto se terminaba, lo que se hacía era raparse la cabeza, y el cabello era presentado como una ofrenda. Esto se describe en Números capítulo 6, versículo 2 al 8. Claramente, Lucas te pone esto acá para que entiendas de que Pablo no estaba en su mejor tiempo. Y como no estaba en su mejor tiempo, como no estaba en su mejor temporada, él tuvo que hacer un compromiso de consagración que como hebreo le forzaba todo el tiempo, y su cabello le iba a recordar el compromiso de no claudicar, de no entregarse ante su fragilidad a la hora de hacer el ministerio en Corinto. Entonces Pablo va a llegar a este punto donde va a decir: es suficiente el tiempo, necesito volver a mi iglesia local, necesito que mis amigos me acompañen. Y ahora Pablo está pudiendo exhalar, es como que Pablo está teniendo un suspiro con esto del voto, ¿cierto? Es como que pude terminar la obra que el Señor me dio, ¿no? Pude terminar la obra que Dios me dio. Y ahora él se va a cortar el pelo y va a poner el pelo como una ofrenda a Dios, diciendo: gracias Dios, porque me diste la gracia para poder terminar la obra que tenía que terminar en la casa. Entonces él se va a rapar el pelo. ¿Y dónde lo va a hacer? Lo va a hacer en Cencrea. Cencrea es una ciudad marítima, es un puerto donde Pablo seguramente está guardando ahí con Priscila y Aquila que llegue el barco que lo va a llevar directamente hacia la costa de Cesarea Marítima, y de ahí va a caminar seguramente hasta la ciudad de Antioquía. Entonces, claro, lo que está pasando es que Pablo salió de Corinto, llegó a Cencrea, y Cencrea es el lugar donde él está sintiendo de que este periodo del segundo viaje misionero está cerrando. Ya la labor que tenía que hacer, la comisión de Dios, la visión del varón macedonio guiándome a estas regiones, ya es suficiente. Ahora necesito volver a mi iglesia local y ser revitalizado. Y ahora él se va a rapar el pelo y va a decir: terminé la obra que el Señor me había dado para hacer. Ahora fíjate, porque en el proceso van a ocurrir cosas interesantes. Versículo 19: y llegó a Éfeso. Llegó a Éfeso. Pablo va a llegar a una ciudad que es muy importante para el cristianismo. Es una ciudad sumamente importante, porque esta ciudad, que hoy se encuentra ubicada en lo que hoy sería Turquía, es una ciudad donde se van a empezar a generar un movimiento, un avivamiento tan trascendente, tan importante, que se iba a evidenciar la multiplicación de muchas otras iglesias en la región. Ahora, recordad una cosa: Pablo no era la primera vez que había tratado de hacer ministerio en esta región. Pablo había anteriormente tratado de hacer ministerio en esta región. Ahí en el capítulo 16 se nos cuenta de que Pablo había estado en Asia tratando de hacer ministerio. Había estado en Frigia, había estado en Asia, ¿cierto? Asia era una provincia romana. Y seguramente cuando Pablo había tratado de hacer ministerio había sido en esta ciudad precisamente, en Éfeso, que era la ciudad más importante de toda la provincia romana de Asia. Ahora, el Espíritu Santo de alguna manera impidió de que Pablo pudiera hacer ministerio ahí. Ahora, Pablo sale de Cencrea, empieza a navegar, sale de Grecia, lo que hoy sería Grecia, llega al puerto, ¿cierto? Se encuentra en Éfeso, y mira lo que ocurre en el versículo 19. Deja allí a Priscila y Aquila. ¿Por qué? ¿Por qué los deja allí? Bueno, porque Pablo, en esta transición de llegar a Siria, aprovecha el tiempo en la ciudad de Éfeso para hacer lo que él solía hacer: predicar en la sinagoga, discutir con los judíos. Ahora, mira lo que va a ocurrir, porque esto va a ser sumamente interesante. Va a ocurrir algo que no había pasado en el ministerio de Pablo hasta ahora. Mira lo que dice el versículo 20: los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. ¿Te das cuenta? Esta es una situación excepcional. Esto no había pasado en ninguno de los viajes misioneros de Pablo, ni en el primero ni en el segundo. Ni en el primer viaje ni en el segundo viaje Pablo había vivido la experiencia de llegar a una ciudad, de entrar en una sinagoga, de predicar la palabra
y que la sinagoga, los judíos, le rogaran que se quedara para enseñarles más. No había pasado hasta ahora. Esto es algo llamativo, ¿no? Le van a rogar a Pablo que se quede con ellos por más tiempo. Le van a rogar que hagan esto. Ahora, Pablo claramente cuando terminó su voto en Cencrea, él entendía la condición espiritual en la que él estaba. Él entendía el límite en el que él estaba. Él entendía la importancia de revitalizar su propio espíritu, su propia alma, su propia mente, por el grado de desgaste que él había venido sufriendo y que claramente Dios reconocía en él. Y esto establece algo muy importante, porque el hecho de que le rogaran a Pablo de que se quedara ahí era porque Pablo había sido claro en su intención: no me voy a quedar acá, hay una necesidad que yo tengo. Ahora, fíjate lo que está pasando acá, porque esto es una escena con mucha tensión. Por un lado hay un siervo que está en una clara necesidad, él necesita ser revitalizado, él necesita ser atendido, él necesita ser cuidado, él necesita ser pastoreado, él necesita ser instruido, él necesita un montón de cosas para su vida espiritual. Pablo no es un superhombre, no es un superhéroe que las situaciones no le afectan. No es esto lo que está pasando en la vida de Pablo. Y él lo reconoce, y esto ha hecho que él determine que su tiempo en Corinto termine y él pueda viajar a su iglesia local. Él entiende esto. Pero de repente en el camino se encuentra con una puerta abierta. En el camino él se da cuenta de que está pasando algo que él nunca había visto. Los judíos de la sinagoga le dan la bienvenida. ¿Qué va a hacer Pablo frente a esto? Bueno, claramente lo que el pasaje nos deja ver es que si ellos están rogándole a Pablo que se quede para dar más instrucción, es porque Pablo había sido claro en decir: necesito llegar a mi iglesia local. Entonces por eso ellos le van a rogar: no, quédate Pablo con nosotros. Ahora de repente Pablo es un hombre que ama al pueblo judío, él lo ama. Si vos tenés duda de esto, lee Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, él habla, ¿cierto? Él está dispuesto a perder su salvación con tal de que los judíos lleguen a la salvación. Él los ama con todo su corazón. Él estaba cansado del rechazo de los de su nación. Ahora de repente Dios abre una puerta para que los de su nación le den la bienvenida, pero él está cansado. Pero él está agotado. Hay un desgaste profundo en él. Y acá hay un peligro. Es el peligro de no reconocer tus propios límites. Es el peligro de no reconocer tus propias fragilidades, tus propias limitaciones. Y Pablo va a dejar a Priscila y Aquila acá claramente porque ellos sí están en condiciones de poder acompañar a los creyentes. Pablo no. Pablo tiene que reconocer esto. Ahora, no te dejes distraer con la palabra discutía, porque la palabra discutía es la palabra dialéctica, ¿cierto? Esta es la palabra que Lucas utiliza mucho para describir el ministerio de Pablo. Pablo era un argumentador, ¿no? No está peleando con los judíos, está argumentando de por qué él cree lo que cree. Y los judíos tienen una apertura, ¿cierto? Para poder escuchar lo que Pablo está diciendo. Pero ellos le van a rogar para que se quede más tiempo, y ahí la respuesta es: más no accedió. ¿Qué quiere decir esto? Movió su cabeza diciendo no. Literalmente lo que él dijo es: no puedo. Es interesante la expresión no accedió acá en la Reina Valera. En el griego es asintió con la cabeza. O sea, esta es una expresión de una persona que está cansada y que está diciendo no, pero está diciendo no en un estado de agotamiento. Ni siquiera está profiriendo palabras, está moviendo la cabeza, está diciendo como... Cuando vos le preguntas a alguien y no te habla, le respondes: bueno, por lo menos decime no, sí, le hace... Pablo está cansado. La imagen que Lucas quiere transferir acá es de un hombre agotado. Este hombre agotado ahora está viendo esta puerta abierta, ¿no? Y va a tener que dejar a otra gente. Lo que él tanto esperaba ver en el ministerio, lo que él tanto deseaba ver en el ministerio, se da en una etapa donde él está cansado. Y va a tener que poner a otras personas para que esas personas disfruten lo que él tanto hubiese deseado disfrutar, ¿no? Cuán importante es poder conocer nuestros propios límites. Cuán importante también es la delegación en el ministerio, ¿no? Cuando yo encuentro mis limitaciones,
aprendo a ser un hombre que soy más sabio para poder delegar en otros las funciones que yo no puedo cumplir. Y esto es lo que estaba pasando acá. Pablo había guardado esta oportunidad por mucho tiempo, pero él no va a tener ningún problema en que sean otros los que gocen de ese privilegio. Él no va a tener ningún problema en que sea Priscila y Aquila, sus amigos, los que disfruten de esta puerta abierta, y por eso los va a dejar allí. Pablo tenía una perspectiva del ministerio muy elevada, muy elevada. Pablo no tenía conflictos con este tipo de cosas. Por otro lado, pienso un lado negativo cuando líderes no reconocen su propia fragilidad, no reconocen sus propias limitaciones y quieren ir más allá de sus propias limitaciones y creen que ellos son superhombres que pueden ir más allá de lo que realmente pueden hacer y terminan involucrándose en situaciones donde quizás ellos no deberían haberse involucrado, terminan haciendo mucho daño en la obra de Dios. Pero a Pablo no le importaba quién hiciera la obra. A Pablo no le importaba quién gozara de las puertas abiertas. Si era él, bienvenido sea. Si eran Priscila y Aquila, bienvenido sea. Pero ¿sabes una cosa? Creo que esto todavía se ve mucho más en Filipenses capítulo 1. Y esto muestra la perspectiva que Pablo tenía acerca del ministerio. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Sabes una cosa? Pablo está escribiendo estas palabras desde un encarcelamiento que va a ocurrir después de lo que estamos leyendo en Hechos 18, muchos años después. Él va a estar encarcelado en Roma, en la ciudad de Roma. Y es ahí donde él va a escribir la carta a los filipenses. Y Pablo está ahí y ha pasado un tiempo largo, ha pasado años encerrado en la prisión. Y los filipenses han escuchado esto y hay personas que piensan, bueno, seguramente si Pablo está y Dios está limitando su ministerio y ya lleva tantos años en la cárcel, es porque quizás Dios ya no lo quiere usar más a Pablo, quiere usar a otras personas. Entonces las personas, un grupo de personas en la iglesia de Filipos que dijeron, bueno, si Pablo está encerrado, nosotros vamos a ocupar su lugar, y empezaron con la presunción de que ahora las personas las vieran a ellos, a estos predicadores en la vida de la iglesia, como los nuevos referentes. Tenían malas motivaciones y Pablo sabía que tenían malas motivaciones. Predicaban la palabra, se esforzaban por entender la palabra y se ponían en los lugares públicos de la enseñanza, no porque tuvieran una intención de edificar la iglesia, sino porque querían añadir tristeza a la vida de Pablo. Porque vivían comparándose, porque tenían envidia de su elocuencia, tenían envidia de su influencia en la vida de la iglesia, y ahora ellos estaban tratando de robar esa influencia y predicar la palabra con malas motivaciones. Entonces uno podría pensar, bueno, Pablo debe estar efervesciendo de la impotencia, de la injusticia adentro de la cárcel. Porque esto es lo que le está pasando a Pablo, ¿no? Pero mira lo que dice el versículo 18, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Esa es la perspectiva que Pablo tiene en el ministerio. Pablo se goza en que aún si hay personas con malas motivaciones en la vida pública de la iglesia, enseñando de una manera ilegítima, si es la verdad de Dios lo que están proclamando, Pablo se va a alegrar, se va a poner contento de eso, porque la palabra de Dios está siendo proclamada. Claro, Pablo sabe que las motivaciones van a ser juzgadas por Dios un día, tarde o temprano, eso se va a evidenciar. Pero Pablo está teniendo una perspectiva tan elevada del reino de Dios que él se goza de que estos creyentes inmaduros estén haciendo el ministerio por motivaciones equivocadas. Él se goza. Porque él sabe que la predicación de la palabra va a hacer que siga creciendo el reino de Dios. Entonces no importa quién lo haga. No importa que yo esté limitado en la cárcel y no me pueda parar en el púlpito. No importa quién lo haga. Lo importante es que alguien lo haga. Ojalá lo hicieran con un corazón correcto, porque eso les daría fruto eterno. Pero lo importante es que se haga. Que la obra de Dios se haga. Esta es la visión que Pablo tiene del ministerio. Ahora, te digo una cosa, esta visión del reino de Dios es imposible para una persona que se compara.
Esta visión del ministerio es imposible para una persona que está sumergida en la envidia. Esta visión del ministerio es imposible para una persona que continuamente tiene celos de otras personas. Pablo había trabajado toda su vida para poder ver una sinagoga que le recibiera, que le diera un abrazo, que le diera la bienvenida. Y cuando finalmente llega, él no lo puede hacer y va a poner a sus amigos a que lo atiendan. ¿Por qué Pablo podía hacer esto? Porque él no se comparaba. Porque él no tenía envidia, porque él no tenía celos. Porque él amaba el reino de Dios. Él amaba el reino de Dios. Él no tenía problema en promover a otro tipo de hombres. Incluso él no tenía problema en promover a hombres que tenían malas motivaciones. Él quería que la obra se hiciera. Esto es una visión elevada, no solamente del reino de Dios, sino de Dios mismo. Pablo tenía una visión muy elevada de quién era Dios. Por el otro lado hay personas que lo único que les interesa es poder construir su propio reino, es poder construir su propia parcelita en el reino de Dios, poder poner su cartel en la iglesia, ¿cierto? Poder desarrollar su ministerio. Digo una cosa, yo he tenido un gran delegado en este sentido en el ministerio. De los hombres que me han instruido en el camino del Señor, los hombres que me han enseñado a hacer la obra del ministerio, me han enseñado a amar la iglesia indistintamente cual sea el cartel que tengan afuera de la iglesia. Sea una iglesia bíblica misionera o no, amamos la iglesia local y queremos que el reino de Dios avance. Esta es una perspectiva que nosotros deberíamos desarrollar. Entonces Pablo fue totalmente consciente de sus limitaciones. Él estaba totalmente centrado en su necesidad espiritual y la oportunidad no nubló su criterio. Él necesitaba ser revitalizado. Fíjate el versículo 22, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Una de las cosas que nos muestra este pasaje, que la intención de Pablo era en buscar personas claves y necesarias para su propia revitalización. Va a ir a dos lugares claves. El primero de ellos va a ser Jerusalén. Bueno, en realidad en los textos griegos la palabra Jerusalén no está ahí, pero el traductor la pone acá para que entiendas el sentido de lo que Pablo estaba haciendo. Se pone en Jerusalén porque era obvio que estaba yendo a Jerusalén. Era claro que él quería llegar a este lugar. ¿Qué había en Jerusalén? Bueno, las personas que se habían encargado de afirmar su doctrina. ¿Te acuerdas en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén? ¿Quiénes estaban ahí? Las personas que estaban equipadas para afirmar su doctrina. Pablo volvía a Jerusalén, buscaba a los líderes, a los ancianos, a Santiago, a Pedro, a las personas que estaban en aquel lugar, para poder seguir afirmando sus enseñanzas. Pablo no fue un hombre independiente que nunca expuso lo que él creía ante otras personas. Los apóstoles sabían claramente lo que Pablo enseñaba. Esto se puede percibir, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, cuando Pedro habla acerca de las cartas de Pablo. Los apóstoles estaban empapados de la doctrina de Pablo. Ellos estaban al tanto de la doctrina de Pablo. Entonces Pablo va a ir a Jerusalén, ¿para qué? Para poder exponerse. Esto es lo que estoy afirmando, esto es lo que estoy proclamando, esto es lo que estoy enseñando. Pablo tenía una vida abierta y de rendición de cuentas hacia los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pero después va a decir ahí que va a ir a la ciudad de Antioquía. ¿Por qué va a ir a Antioquía? Pablo necesitaba un abrazo fraterno, cálido, que lo alentara, que lo revitalizara, que lo levantara para seguir haciendo la obra. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros propios límites? ¿O lo único que estamos pensando es en avanzar, avanzar y avanzar sin reconocer nuestras propias deficiencias, nuestros propios pecados, nuestras propias debilidades? Como creyentes necesitamos reconocer esta necesidad. Necesitamos reconocer esta necesidad. Y qué aliento para nosotros después ver una imagen como la imagen del apóstol Pablo y decir: si Pablo necesitó esto, si Pablo necesitó el cuidado de los hermanos, si Pablo necesitó reafirmar su doctrina en los líderes de Jerusalén, si Pablo necesitó reanimar su espíritu en los hermanos de Antioquía y refugiarse en el entorno de su iglesia encomendante, ¿cuánto más yo necesito esto? Ahora, esto es una parte clave. Porque el rol que Pablo estaba desarrollando
era un rol sumamente clave para el reino de Dios. Muchas iglesias estaban siendo fundadas. El fenómeno de multiplicación de iglesias estaba ocurriendo claramente. En el primer viaje misionero, Pablo entendía la necesidad de que estas iglesias que estaban naciendo fueran afirmadas. Pero antes de poder avanzar en esa obra, Pablo entendía que él tenía que ser afirmado. Él tenía que ser afirmado. Como iglesia necesitamos entender que aún los hombres que están adelante de la vida de la iglesia necesitan ser revitalizados, cuidados, pastoreados, instruidos, enseñados. La iglesia debe procurar hacer esto. Y cada uno de nosotros ver el ejemplo de líderes frágiles y aprender a reconocer nuestras propias limitaciones. Entonces, en primer lugar, para fortalecer una iglesia débil, la primera clave es revitalizar a los obreros. Tenemos que revitalizar a los obreros. En segundo lugar, necesitamos reenfocarlos en el llamado a Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una vez que Pablo fue a Jerusalén y fue a Antioquía? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, mira lo que nos describe el versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Me encanta la sucesión. Bueno, en realidad en el texto griego está esta palabra sucesivamente, es un adverbio, sucesivamente. Una vez que Pablo recibió la revitalización, una vez que Pablo recibió el aliento, una vez que Pablo recibió el cuidado, sucesivamente pudo hacer la obra. Esta es la idea que Lucas está tratando de comunicar. Sucesivamente pudo estar capacitado para hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Por eso es importante, una vez que el pastor, una vez que el anciano, una vez que los líderes de la iglesia, una vez que los creyentes son cuidados, son restaurados, son revitalizados, ahora hay que reenfocarlos a que vuelvan a la actividad ministerial. Eso es lo que está escribiendo acá. Fíjate lo que dice: después de estar allí algún tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, claramente el texto indica que lo que Pablo hizo fue pasar un periodo de por lo menos 4 meses en Antioquía. Pablo pasó todo este invierno, todo este tiempo, toda esta temporada de 4 meses donde él fue cuidado, donde él fue alentado, donde él fue revitalizado, donde fue pastoreado. Ahora, una vez que esto ocurrió sucesivamente, una vez que Pablo volvió a tomar aire en sus pulmones, fuerza en sus músculos, sangre en sus venas, estoy hablando figurativamente, obviamente, una vez que esto ocurrió en la vida de Pablo, entonces él pudo reenfocarse. ¿Y en qué se va a reenfocar? En hacer la obra de las misiones. En hacer la obra de las misiones. ¿Y qué es la obra de las misiones? Bueno, este es un tema que hoy se debate mucho. ¿Qué es la obra misionera, no? Ahora, las escrituras son muy categóricas y son muy determinadas en definir que la obra misionera es algo muy específico, es muy delineado, es muy definido por las escrituras. La obra misionera es enseñarle a las personas a que sean seguidores de Cristo, a que escuchen el Evangelio y aprendan a obedecer todo lo que Cristo ha mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la autoridad de Cristo. Esa es la obra misionera. La obra misionera es predicar a las personas que no conocen de Cristo, y una vez habiéndoles predicado a esas personas, llevarlas hasta el punto de que ellos aprendan a obedecer lo que Cristo ha dicho. La obra misionera no puede ser menos que eso. No puede ser menos que eso. Y Pablo era un hombre misionero por excelencia. Ahora, fíjate una cosa, porque Pablo, una vez que es revitalizado, ahora sucesivamente, ¿qué va a hacer? Va a ir a las regiones de Galacia. ¿Qué hay en Galacia? Bueno, en Galacia hay una cadena de iglesias que se fundaron en el primer viaje misionero. Y estas iglesias las conocemos bien, ¿no? Son las iglesias de Perge, Antioquía, Pisidia, Derbe, Iconio y Listra. Estas son las iglesias de la zona de Galacia. Son las iglesias que Pablo fundó en su primer viaje misionero. Y cuando vos lees la carta a los Gálatas, o sea, esta carta que está dedicada a esta cadena de iglesias, vos entendés que lo que está pasando ahí, ¿no? Estas iglesias viven en una región donde el judaísmo, donde el fanatismo judaico es sumamente fuerte. Y están en una constante tensión en sus convicciones doctrinales y teológicas.
Y Pablo sabe de que estas personas viven en esta constante tensión. Ahora, cuando Pablo sale a hacer su segundo viaje misionero, ¿qué fue lo que le impulsó? Vamos a ver cómo están los discípulos que han creído. Cuando Pablo salió a su tercer viaje misionero, ¿qué fue lo que lo impulsó? Vamos a ver la condición de los discípulos que han creído. Esto es una parte muy importante de la obra misionera. Una parte muy importante de la obra misionera no es salir y mostrar y repartir folletos y hacer una obra de teatro en una plaza. La obra misionera es tomar personas a las que le predicamos el Evangelio y después comprometernos con ellos, a caminar con ellos hasta que les veamos ver que ellos por sí solos pueden ver las verdades del Evangelio, pueden ver las verdades de la palabra de Dios y pueden sostenerse viviendo por esas verdades. Eso es la obra misionera. Y ahora cómo lo describe Lucas acá, dice, confirmando a todos los discípulos. ¿Te das cuenta? La obra misionera acá no es descrita en términos de alcanzar más personas, sino es descrita en términos de fortalecer a los discípulos. Los discípulos eran el objetivo, eran el blanco de la obra misionera. Los discípulos ya habían creído, ahora necesitaban ser fortalecidos. Esta palabra que utiliza acá Pablo, fortalecidos, es una palabra interesante, ¿no? Porque es la palabra que en los evangelios se utiliza para hablar de poner en pie a las personas, ¿no? Para poner en pie a las personas. Poner en pie es fortalecer. Esta palabra quiere decir que se puede sostener por sí mismo, ¿no? No necesita la ayuda, no necesita una muleta. Se puede fortalecer, sus piernas se han robustecido y por lo tanto se puede poner firme. Esto es lo que está diciendo acá el texto, confirmando a los discípulos. Ahora, fíjate el patrón ministerial y cómo Pablo desarrolló la obra del ministerio, cómo Pablo desarrolló sus criterios como misionero. Él salió a predicar el Evangelio en una cadena de ciudades, ahí en su primer viaje misionero. ¿Te acordás cuando fue apedreado? Ahí en el capítulo 14, todos creían que estaba muerto. Él se levanta y ¿qué hace? Sigue predicando. Cuando él llega a la última ciudad, ¿qué hace Pablo? ¿Te acordás que lo estudiamos? Él podía ir a Antioquía por un camino muy corto y muy seguro para poder ser animado. Pero Pablo hizo algo interesante. Se volvió por el mismo camino por el que había venido. ¿Para qué? Para afirmar los ánimos de los discípulos. Si vos querés una filosofía de ministerio bíblica, mirá el ministerio de Pablo. Esta es la obra del ministerio, esta es la obra misionera, afirmar los discípulos. Pablo va a pasar aproximadamente 3 años después de su primer viaje misionero en Antioquía y con Bernabé van a empezar a orar, van a empezar a soñar con un segundo viaje misionero. ¿Y cuál va a ser el propósito? ¿Cuál va a ser la filosofía del ministerio? Vamos a ver cómo están los discípulos. Y acá una vez más, esto te digo, deja de ser descriptivo para convertirse en algo normativo. En la interpretación bíblica, cuando tratamos un libro de género narrativo, podemos darnos cuenta de que algo deja de ser descriptivo cuando la descripción se repite una y otra y otra y otra vez, en diferentes escenarios, en diferentes momentos. Y ahora vamos a ver de que no solamente Pablo lo desarrolló en su filosofía de ministerio, Bernabé lo desarrolló en su filosofía de ministerio, y ahora cuando entra Apolos en escena, lo van a invitar a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque esto es prescriptivo, esto es normativo. Es necesario que si la iglesia quiere llamarse misionera, haga la obra de las misiones en los términos que Jesús, que Cristo, que el Señor, que Dios ha establecido. Y llamar obra misionera a lo que verdaderamente es obra misionera, y mucho más en un tiempo donde la obra misionera se le llaman a tantos esfuerzos que no tienen que ver nada que ver con la verdadera obra misionera. Hay muchas personas que se llaman misioneros y que no están haciendo la obra de las misiones. Hay muchas organizaciones paraeclesiásticas que se llaman misioneras y no son la obra misionera. Esta es la obra misionera. Contribuir a la afirmación de los creyentes que ya han creído. Predicarle a nuevas personas, pero acompañarlas hasta que aprendan a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Y esta era la preocupación de Pablo. Pablo estaba reenfocado ahora. Una vez revitalizado, estaba reenfocado y él estaba haciendo, visitando estas regiones. Fíjate que
Pablo no se nos menciona que esté acompañado acá. Fue tan vital este momento de revitalización para él, fue tan vital este tiempo de cuidado para él, que ahora él estaba totalmente enfocado en volver a visitar las iglesias. Y vos sabés que visitar estas iglesias no era una labor fácil, no era una labor fácil. Pablo casi había perdido su vida visitando estas ciudades. Pero Pablo está dispuesto a hacerlo, porque ahora está enfocado, hay que hacer la obra del ministerio. Entonces, ¿cuáles son las claves para firmar una iglesia débil? En primer lugar, revitalicemos a los obreros. En segundo lugar, reenfoquémoslos en el llamado de Dios. En tercer lugar, reconozcamos a hombres útiles para la obra del Señor. Mira lo que ocurre en el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Y acá la narrativa va a seguir avanzando y nos va a mostrar a un nuevo personaje. Su nombre es Apolos. Es una persona sumamente importante para el reino de Dios, muy importante. El nombre Apolos es una abreviación del nombre Apolonio, que era un nombre bastante común dentro de las comunidades judías. Cuando los romanos vinieron a conquistar la tierra de Palestina, una de las cosas que hicieron fue tomar un gran asentamiento de judíos y obligarlos a salir de la tierra de Palestina, y un grupo significativo fue llevado a la ciudad de Alejandría. Alejandría es una ciudad en el norte de África, en lo que hoy nosotros conocemos como Egipto, ¿sí? Esta ciudad era una ciudad sumamente interesante, era una colonia, era una ciudad de conocimiento romano. Como Tarso, como Antioquía, como Atenas, Alejandría era la cuarta ciudad de conocimiento más importante en todo el imperio romano. Este hombre Apolos o Apolonio, como quieras llamarle, ¿cierto?, era oriundo de ese lugar. La ciudad de Alejandría fue una ciudad tan importante que 3 siglos antes, Alejandro Magno, que había también identificado que es quien creó la ciudad, ¿cierto?, la ciudad de Alejandría, había identificado una colonia ya significativa de judíos antes de que los romanos llegaran ahí, que en aquel lugar, 3 siglos antes, fue en ese lugar donde se desarrolló la famosa versión de la Septuaginta, que es la versión griega, koine, del Antiguo Testamento. Fue en aquel lugar donde esta versión del Antiguo Testamento se elaboró. Y esto nos muestra que claramente este lugar mezclaba el celo judío con el conocimiento y las habilidades del estudio. Entonces, encontrar a un hombre como Apolos proveniente de esta ciudad es algo totalmente natural. Ahora, por alguna razón, Apolos había sido instruido y había sido enseñado en un camino, y ahora estaba en la ciudad de Éfeso, en esta gran ciudad, y ahora él va a llegar ahí. Ahora, fíjate las descripciones que va a hacer Lucas acerca de Apolos. Mira las descripciones que va a dar acerca de Apolos. En primer lugar, se nos va a decir que su nombre elocuente, ¿cierto? La palabra elocuente acá es la palabra logios, ¿sí? Tiene que ver con erudición. La palabra logios habla o refiere a una persona que tiene un vasto conocimiento acerca de un tema en particular. Cuando Lucas lo describe como un hombre erudito, ¿sí? Como un hombre que tiene muchas capacidades. Es más, cuando vos ves la atención en Corinto acerca de Apolos, una de las cosas que pensaríamos que es natural es, claro, los corintios son griegos y ellos atesoraban la sabiduría, el conocimiento, y de repente viene un hombre como Apolos, que es un hombre erudito, que su forma de hablar es diferente, que su forma de hablar es distinta. Claro, la iglesia sintió atracción por el ministerio de Apolos. Ahora, cuando Lucas está describiéndolo a Apolos en términos de erudito, no lo está hablando de una manera negativa. Puedes percibir eso en la narrativa, ¿no? Está hablándose de que él era un hombre, esta palabra era un logios, era un hombre erudito en la palabra, y lo está hablando de una manera positiva. Ahora, hoy nosotros vivimos en un contexto evangélico donde el conocimiento se condena, donde el conocimiento no se asocia con espiritualidad.
sino que se utilizan y se malversan algunos pasajes, como por ejemplo el conocimiento envanece. Entonces pareciera que entre la iglesia es más agnóstica o la iglesia es más simple en su entendimiento de las escrituras, tiene mayor potencial para ser una iglesia espiritual. Pero fíjate acá, cuando Lucas va a describir el ministerio de Apolos, va a decir de que Apolos había sido puesto en la mira de Priscila y Aquila porque él tenía estas características. Y estas características iban a ser usadas por Dios para el avance del reino de Dios. Iban a ser utilizadas. Entonces, estas personas son muy valiosas cuando la iglesia las tiene. Es muy importante orar en la iglesia por eruditos. Han sido muchos eruditos los que han librado las batallas más significativas para mantener la pureza teológica que nosotros hoy percibimos. Por ejemplo, una de las batallas más recientes que hemos visto en la historia del cristianismo fue todo este concilio que se desarrolló hace unas décadas atrás en la ciudad de Chicago, donde hubo un gran grupo de teólogos que se juntaron. ¿Por qué? Porque había un grupo de eruditos que estaban tratando de socavar y de restarle importancia a la suficiencia de las escrituras. La alta crítica estaba poniendo en duda, por ejemplo, la veracidad de la autoría bíblica. Todo se ponía en duda. Pero un grupo de eruditos fueron convocados. Muchos hombres muy importantes como Sproul, como MacArthur, como J.I. Packer, muchas personas, muchos teólogos, se llamaron a esa convención, a ese concilio, y se declaró ahí, se elaboró un acta que se llama la Declaración de la Inerrancia Bíblica, algo que en nuestro tiempo es de mucha utilidad. Y que si esa batalla no se hubiese librado en ese momento, quizás el movimiento humanista, quizás la teología liberal hubiese avanzado todavía mucho más de lo que ha avanzado el día de hoy. Y Dios ha utilizado esos momentos para despertar personas y entender que la fe necesita ser contendida, necesita ser un elemento por el cual debemos contender, luchar. Necesitamos orar por eruditos. Y cuando acá se nos describe a Apolo, se nos describe como un hombre erudito, como un hombre que tenía la facultad de ir a lo más profundo de las escrituras. Y te digo una cosa, estas características fueron tan valiosas que Priscila y Aquila van a poner a este hombre en el radar y van a trabajar en su vida y finalmente lo van a mandar, lo vamos a ver más adelante. Pero era un hombre erudito, Además de eso, se nos da otra característica de él, ¿cierto? Se nos dice que era varón elocuente, era un erudito, era un logios, pero además de eso era poderoso en las escrituras. Eso es algo también sumamente emocionante, porque Apolos no solamente era un hombre que era capaz de ir a los niveles más profundos del significado de los textos, de entender la doctrina, de entender la teología. Además de esto, él era un hombre apasionado por el Dios detrás de la teología. Él no estaba solamente cautivado simplemente con el hecho de conocer. Él era un hombre poderoso en las escrituras. Te digo, esto es algo importante porque acaudalar información no hace que un hombre esté equipado para la obra del ministerio. Sabes, yo en la vida del ministerio y en la iglesia veo que hay personas que les gusta la información, que están acostumbrados a escuchar la palabra. Pueden poner la palabra en aplicaciones y estar trabajando todo el día, escuchando predicaciones todo el día. Y pueden leer libros. Y pueden ir a YouTube y escuchar a muchos predicadores. Pueden hacer un montón de cosas. Hoy más que nunca. Pueden descargarse aplicaciones donde hay audiolibros, pueden bajar radios de internet donde hay predicadores expositivos. Hay un montón de gente que atesora la información. Pero te digo una cosa, Apolos tenía otro condimento también muy importante. Era poderoso en la palabra. Esta expresión poderoso en la palabra conlleva la idea de que era un apasionado por la palabra. Es una persona que simplemente está caudalando información. Él no está en una biblioteca de Alejandría aprendiendo más y más acerca de la Biblia. Él está en Éfeso, haciendo la obra del ministerio.
viajando kilómetros, movilizándose solo, automotivándose para hacer la obra del ministerio, metiéndose en los círculos de mayor oposición. Era un hombre dinámico, era un hombre apasionado, era un hombre que cuando veía las Escrituras no la veía simplemente como un diario más que es capaz de informar. Era un hombre que vivía por la verdad de las Escrituras, era un hombre apasionado y poderoso en las Escrituras. Ahora, cuán importante es encontrar este tipo de personas en la vida de la iglesia, personas que saben instrumentar la palabra, pero además que les apasiona la palabra, que los despierta la palabra, que los moviliza la palabra, que los empuja la palabra. Esto era Apolos. Estas personas son muy importantes. Mirá lo que dice John MacArthur acerca de la vida de Apolos. Dice, se requiere un compromiso y una dedicación considerable para ser un hombre poderoso en las Escrituras. Y alabo a Dios por esas personas como Apolos que sentaron el ejemplo. Este hombre aún no conocía la presencia del Espíritu Santo ni los dones del Espíritu en su ministerio, pero si bien operaba bajo la dirección del Espíritu en términos generales y las hacía propias estas capacidades que él había aprendido y las había bañado con su propio compromiso y llegó a ser un hombre poderoso en las Escrituras. Alabo al Señor, dice MacArthur, decía MacArthur, cuando este tipo de personas aparecen en la vida de la iglesia. No son solamente personas que están llenando su mente de información, son personas que son poderosas en las palabras, que atesoran la palabra, que aman la palabra. Es algo por lo cual nosotros debemos orar para que el Señor haga, ¿no? En la vida de nuestra iglesia. Cuando nosotros leemos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 9 al 10, lo siguiente de parte del apóstol Pablo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, conocemos bien este pasaje, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es el Señor el que constituye, es el Señor el que forma a estas personas. Cuando nosotros vamos leyendo el libro de Hechos, pareciera que uno podría pensar, bueno, Pablo es el único interesado, es el único viajero itinerante que está saliendo a defender la verdad por el mundo. Pero este texto nos va a mostrar que Dios había levantado a un hombre de las entrañas de una ciudad como Alejandría en el norte de Egipto, que también estaba haciendo exactamente lo mismo que Pablo estaba haciendo, atravesando mares, subiéndose a barcos, viajando distancias, kilómetros, para refutar y enseñar el camino del Señor. El Señor despierta a estas personas, el Señor constituye a estas personas. Y nosotros debemos orar para que el Señor siga haciendo esta labor en la obra de nuestra iglesia. Es un regalo de la iglesia, es un regalo de parte de Dios para la iglesia cuando hombres se levantan y pueden enseñar con veracidad, con precisión, con erudición, pero con pasión y compromiso, con un deseo de obedecer la palabra. Este tipo de personas son un regalo y debemos orar para que el Señor nos dé más y más de estos regalos en el contexto de nuestra iglesia. Pero fíjate lo que dice el versículo 25, ¿no? Porque esta es una parte también importante. No solamente reconocer los obreros, sino reconocer también su necesidad de instrucción. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Tenemos que terminar rápido. Lo concerniente al Señor. Acá se nos describe, ¿no? Por un lado se nos describe quién era Apolos, pero ahora se nos describe el ministerio de Apolos. Y dice que él era espíritu fervoroso. Acá esta palabra fervoroso quiere decir alguien que está, ¿viste el punto de ebullición del agua? ¿Viste cuando pones la pava para el mate? Yo tengo una pava abierta porque se me quemó la cerrada. Tengo la ventaja de ver el agua en su proceso de ebullición, ¿cierto? Y ¿viste cuando empiezan a aparecer las primeras burbujas? Dicen que cuando están las primeras burbujas, esa es la temperatura perfecta para el mate, ¿no? Está ahí efervesciendo, el
calor está haciendo esta reacción química, el fuego está haciendo una reacción química y el agua en un momento u otro empieza a descontrolarse, ¿cierto? No se puede contener. Bueno, esta es la imagen que está mostrando Lucas acá. No solamente era un hombre que era poderoso en la forma en la que él proclamaba la palabra, sino que su espíritu era un espíritu apasionado. Él efervescía por las verdades que proclamaba. Fíjate lo que dice, enseñaba diligentemente. Esta es una palabra también importante. Una persona que dice amar la palabra, una persona que dice amar el ministerio, es una persona que es diligente, está marcada por la diligencia. Una persona perezosa, una persona que no le motiva a leer las escrituras, una persona que vos tenés que insistirle y ir detrás de eso, no es este tipo de persona, ¿no? Esta persona está motivada. Yo te digo, doy gracias a Dios cuando encuentro estos hombres en la vida de nuestra iglesia. Cuando vos los ves que la palabra los cautiva, la palabra los energiza, la palabra los despierta, la palabra los hace levantarse temprano a la mañana para entender mejor la palabra de Dios, para entender mejor el significado de las escrituras. Este era Apolos, y Lucas los describe acá como un hombre diligente en la enseñanza y todo lo que era concerniente al Señor. Era exhaustivo, la palabra que utiliza ahí, diligente, la palabra acribos, y se refiere a alguien que es exhaustivo. Esta palabra, por ejemplo, se utiliza en Mateo 2:8 para hablar acerca de la búsqueda diligente de ese bebé. Querían buscar al bebé para poder matarlo, al Mesías, ¿cierto? Búsquenlo, encuéntrenlo. Sé que encontrar un bebé en toda una ciudad es como buscar una aguja en un pajar. Bueno, esta es la palabra que está utilizando acá Lucas para describir cómo hacía el ministerio de predicación. Era un hombre exhaustivo. Él no se quedaba tranquilo hasta poder entender el sentido de lo que las escrituras estaban diciendo. La misma palabra que Lucas utiliza para describir la forma en la que él escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Me ha parecido a mí indagar diligentemente, buscar los detalles necesarios para poder confeccionar mi libro. Apolo fue un hombre que su luz de conocimiento era limitada, pero que lo poco que él tenía, lo poco en lo que él había avanzado, la poca luz que se le había dado, él era diligente. Porque fíjate lo que va a decir más allá adelante, solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, lo que te está diciendo no es que este hombre tuvo la mejor de todas las escuelas. No es que tenía todo el conocimiento de todas las doctrinas de Cristo, de la resurrección, de la gran comisión, de la ascensión, del señorío de Cristo, de un evangelio preciso. No, su conocimiento era limitado. Pero en ese conocimiento que Dios le había permitido acceder, él fue diligente. Con eso poco que él tenía, él fue diligente. Y te digo, esto muestra una imagen interesante. Porque cuando una persona tiene limitaciones de acceso a la verdad, pero esa poca verdad que tiene la cuida, la atesora, la precisa, la indaga, ¿sabes cómo responde Dios con eso? Dando más luz, dando más verdad. Me encanta ver los hermanos de la selva. Ellos por muchos años, cuando describen el tiempo de su ministerio, Daniel Garrido, él describía que los primeros años cuando el Instituto Bíblico estuvo ahí en Puerto Ayacucho, ellos estaban disfrutando de una visión limitada del ministerio, pero que después cuando entró el chavismo ahí a Venezuela y sacó a todas las personas que estaban ahí, él lo describe como el tiempo de los 400 años de silencio para su ministerio, porque no había quien instruyera, porque no había quien enseñara. Y lo único que él tenía era un conocimiento muy reducido. Él tenía unos apuntes y era todo lo que él tenía. Pero con esos apuntes él estudiaba una y otra vez. Él trataba de predicar una y otra vez. Y esos apuntes que él tenía los utilizaba para ir de comunidad en comunidad, viajando meses por los ríos. Y eso era todo lo que él tenía. Esos apuntes. Y los venía enseñando en las comunidades. Y era todo lo que las iglesias tenían. Y claro, las iglesias sufrían porque el conocimiento que él tenía era limitado. Pero él siguió trabajando a pesar de sus limitaciones. Y el Señor le permitió conectarse hoy con un ministerio que lo está equipando muchísimo más. Hoy está entendiendo el sentido de los textos. Hoy está estudiando predicaciones positivas. Hoy está estudiando teología sistemática. Hoy están aprendiendo la disciplina de la consejería bíblica en el fundamento de la suficiencia de las Escrituras. ¿Por qué?
Estas personas que están en lo remoto del Amazonas han podido acceder a esa información porque esto que ellos tenían que era limitado, lo atesoraron y lo cuidaron y lo enseñaron y trataron de vivir bajo la luz de lo que tenían ahí. Igual que Apolos. Apolos era un hombre apasionado y estaba enseñando desde la convicción, pero su conocimiento era limitado. ¿Y cómo responde el Señor cuando una persona es apasionada por la palabra, indaga la palabra, escudriña la palabra, pero su conocimiento es limitado? Bueno, Dios lo equipa. Dios trae oportunidades. Pero cuando una persona es negligente, no, las escrituras no despiertan nada en el corazón. Esas personas viven en la ignorancia espiritual continuamente, cotidianamente. Y obviamente sus vidas espirituales son mediocres. No hay impacto, no hay consecuencias, no hay evidencias. Pero Apolos era un hombre apasionado por la palabra y ahora providencialmente se iba a encontrar con un matrimonio que había estado 18 meses al lado de Pablo y que ahora este matrimonio estaba equipado para poder instruirlo a él, ¿no? Versículo 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Hay una palabra que en esta última parte de la trama se repite una y otra vez, y la palabra precisión. La palabra precisión. Esta palabra ocurre una y otra vez. Ahora mira lo que ocurre, ¿no? Porque él estaba predicando con valentía, él estaba predicando con denuedo, él estaba predicando abiertamente en la sinagoga. Ahora, en primer lugar, fíjate, porque dice que escuchándole le tomaron. O sea, acá el verbo principal es tomar, ¿cierto? En esta cláusula, o sea, ellos lo están tomando, pero antes de tomarlo, Lucas te describe cómo fue que lo tomaron. Ellos se ocuparon de escuchar diligentemente qué era lo que Apolos estaba enseñando. Ellos se ocuparon de entender bien la doctrina que Apolos estaba afirmando. Ellos se ocuparon de entender bien. Ahora fíjate una cosa, porque me encanta el proceder de este matrimonio. Ellos eran personas que estaban pensando igualmente en el reino. Eran personas que estaban marcadas por la prudencia. Ellos no estaban ahí compitiendo, ¿no? De repente Pablo había venido, Pablo había dejado un precedente y muy probablemente Priscila y Aquila eran un referente en la iglesia porque Pablo los había dejado ahí para responder las preguntas. Pero de repente llega un hombre como Apolos y empieza a ser vigoroso, determinado, ¿cierto? Convincente, y ellos están pensando, bueno, ahora esta voz se está levantando en la vida de la sinagoga. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿te acordás lo que pasaba en las sinagogas cuando Pablo empezaba a ser convincente? Los líderes de las sinagogas empezaron a sentir celos y empezaron a combatir con Pablo. Ahora, ¿qué iban a hacer Priscila y Aquila cuando vieran que este hombre era convincente, cuando vieran que este hombre era influyente? Bueno, ellos lo van a llamar aparte, porque ellos no están en una competencia. Ellos van a ser prudentes. Priscila y Aquila perfectamente podrían abiertamente en la dinámica de una sinagoga haber dicho: Apolos es impreciso en su doctrina, y exponerlo como un hombre impreciso. Pero ¿sabes una cosa? Ellos se dieron cuenta de algo muy importante. Este hombre va a ser vital para el avance del reino de Dios. Este hombre va a ser importante para el reino de Dios. Y tomándole y habiéndole escuchado, lo llaman aparte. Lo llaman aparte. Probablemente lo que Priscila y Aquila hicieron fueron llevarlo a su casa, a su lugar, a su aposento. Y empezaron a conocerlo, y ahí empezaron a hacerle preguntas, y ahí empezaron a contarle acerca de la instrucción que Pablo les había enseñado. Y le van a empezar a enseñar el camino más precisamente. ¿Sabes una cosa? Priscila y Aquila entendían de que este hombre iba a ser útil para el reino de Dios, pero que había que librar una batalla en la mente de este hombre, y era la imprecisión de su lucha. Ellos no solamente se dejaron guiar por la influencia, por la elocuencia, por la llegada, por lo apasionado que era. Ellos lo vieron y dijeron: va a ser útil, pero hay una batalla que hay que librar. ¿Y cuál es la batalla que hay que librar? La imprecisión doctrinal. Él es un hombre impreciso doctrinalmente. Es un hombre limitado teológicamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Instruirle en el camino.
Vamos a enseñarle las escrituras con mayor precisión. Me encanta como lo expresa la Biblia de las Américas, porque le van a brindar la precisión doctrinal que él necesitaba. Tenemos que entender que cuando la imprecisión doctrinal no se combate, los efectos son múltiples. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Te das cuenta que Pablo está combatiendo la fluctuación, la imprecisión doctrinal, para que dejemos de ser llevados por todo viento de enseñanza, por todo tipo de estructura mental? ¿Por qué debemos luchar en contra de la imprecisión teológica? Porque la ambigüedad teológica produce inmadurez espiritual. Cuando el barco se deja de mover por la imprecisión teológica, se produce un efecto: crezcamos en todo aquel que es la cabeza. El crecimiento viene como resultado de precisión doctrinal. Otro pasaje, ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. La imprecisión teológica, en primer lugar, necesita ser combatida para poder producir crecimiento auténtico, pero la tolerancia con la imprecisión doctrinal puede promover el mismo pecado dentro de la iglesia. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en el capítulo 3, en el capítulo 2 de Apocalipsis? A los que no tienen esta doctrina, a los que no siguen esta doctrina, imprecisión doctrinal. La imprecisión doctrinal, ¿cierto?, estaba llevando a que la iglesia fornicara espiritualmente, promoviera una teología liberal. Pero por sobre todo, la imprecisión doctrinal evita evita sería la palabra, que la manifestación especial de la presencia de Dios se dé en la vida de la iglesia. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Te acordás cuando Cristo hablaba? La gente se sorprendía de su doctrina, de su precisión doctrinal. Ahí en Mateo capítulo 22, cuando estudiamos en la escuela dominical acerca de cómo Cristo argumentaba gramaticalmente, ¿qué pasaba? La gente se sorprendía ¿de qué? De su doctrina, porque era autoritativo, porque su presencia, su autoridad se manifestaba en la forma en la que él era preciso a la hora de manejar la doctrina. Entonces, claramente Priscila y Aquila entendían la necesidad de combatir la imprecisión teológica. Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Samuel está hablando al pueblo de Israel, está diciéndoles cuál es la comisión, cuál es el llamado que Dios le ha dado como un profeta en medio del pueblo. Mira lo que dice Samuel acerca de su propio ministerio: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Cuando Samuel está describiendo su ministerio, está describiendo su ministerio como un ministerio donde él fue llamado a comunicar un camino recto, claro, delante del pueblo. Y si él no tuviera un compromiso con eso, él lo declara en términos de pecado. Dios me puso acá para mostrarles con exactitud cuál es el camino de Jehová. Y ay de mí si yo no les dijera eso. ¿Sabes una cosa? Priscila y Aquila entendieron la necesidad de reconocer y de ayudar a este hombre, ¿no? De ayudar a este hombre. Vamos a cerrar esta predicación viendo la última clave para afirmar una iglesia débil, porque necesitamos reafirmar
¿cierto? Reafirmar a estas personas. Mira lo que dice ahí el versículo 27. Versículo 27. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿Sabes? Es emocionante esta imagen, porque Apolos era un erudito. Él venía de una de las cunas del conocimiento más importantes que habían en todo el imperio. Era un hombre capaz de refutar, era un hombre capaz de argumentar. Pero ahora de repente este humilde matrimonio lo invita a su casa, lo sienta a comer con ellos le empiezan a confrontar, empiezan a exponer su imprecisión doctrinal. ¿Y sabes cómo va a responder este hombre? Aceptando la enseñanza de este matrimonio. Y ahora este matrimonio se va a convertir en la principal fuente de influencia para él, que ya tenía una plataforma, que ya tenía las características de ser un hombre comprometido con la obra. ¿Sabes una cosa? Ser un hombre erudito no quiere decir que no necesitas aprender de nadie. Apolo se puso a los pies de este matrimonio y se dispuso a seguir los propósitos que Pablo les había dejado a ellos y ahora por transferencia a Apolos. Y fíjate lo que van a hacer ahora, porque la influencia de Priscila y Aquila va a ser tan notoria en la vida de Apolo, de que ahora el matrimonio va a estar dispuesto en escribir una carta de referencia a los hermanos de Corintio y de las iglesias de Acaya, para que sepan de que este hombre viene en representación del ministerio de Pablo. ¿Cómo el ministerio de Pablo? No, de Priscila y Aquila. Sí, pero acuérdate una cosa. Pablo los deja a Priscila y Aquila en Éfeso. Y ahora Priscila y Aquila están trabajando en la vida de Apolos. Y Apolos va a ser enviado a Acaya para firmar la iglesia deficiente que había en aquella región. ¿Te das cuenta? Es interesante esto, ¿no? Pablo estaba viajando en Turquía, ¿cierto? Afirmando los ánimos de los discípulos, y de repente Dios está levantando a un hombre en Éfeso y ahora va a ser enviado y va a ir con una carta porque él recibió la enseñanza de este matrimonio y ahora tiene el respaldo de este matrimonio para que él pueda tener un ministerio efectivo y pueda instruir. Y fíjate el efecto del ministerio de Apolos en la región de Acaya. Versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Te das cuenta? La precisión doctrinal vino, la instrucción vino, la efectividad vino. Y ahora la iglesia podía ser afirmada. Qué hermoso es ver toda esta imagen que Lucas nos presenta acá, ¿no? Y todas estas claves, ¿no? Fundamentales, importantes para entender esto es lo que la iglesia necesita. Toda iglesia débil necesita entender estos principios. Necesita entender de que los siervos necesitan ser reafirmados. Necesita reconocer de que los siervos sean reenfocados en la labor de afirmar a los discípulos. Necesitamos aprender a identificar a esas nuevas voces, a esos nuevos creyentes, a esos nuevos referentes que están siendo dados por el Señor en el contexto de la iglesia para edificar la iglesia y después darle todos los recursos, darle todas las herramientas para que hagan la obra de Dios. Algunas implicaciones del texto. En primer lugar, siempre es importante reconocer tus límites y tomar tiempos para fortalecer tu propio espíritu antes de seguir avanzando en los propósitos ministeriales. Pablo tuvo una puerta abierta en Éfeso, pero reconoció que era temporada de volver, de revitalizarse antes de seguir de nuevo. ¿Estamos reconociendo nuestros límites? ¿Estamos pidiendo auxilio en el momento adecuado? ¿O seguimos pensando o seguimos en el autoengaño de que no necesitamos de nadie más? El apóstol Pablo necesitó personas que trabajaran en su vida. Segunda implicación, antes de ir a Éfeso, Pablo siguió cuidando a las personas que Dios le había dado para pastorear. Descuidar la obra sería pecar de negligencia. Pablo siempre fue movido a salir de nuevo por un peso de cuidar a los creyentes que ya habían llegado al Señor. Esto es la vocación. Necesitamos aprender a desarrollar una filosofía de ministerio propia y congregacional que tenga por delante los lineamientos de Cristo para la obra misionera. En tercer lugar, Priscila y Aquila identificaron a este hombre. Él habría de ser muy útil para la obra de Dios.
pero esto los invitó a invertir en él, combatir la imprecisión teológica para después enviarlo y encomendarlo a la obra. Cuán importante es como iglesia que cuando estos hombres, estos Apolos, se van levantando en la vida de la iglesia, como iglesia aprendamos a identificarlos, como iglesia aprendamos a invertir en ellos, como iglesia aprendamos a cuidar a estas personas. En cuarto lugar, la precisión bíblica se ordena. La precisión bíblica se ordena. Es la única capaz de edificar realmente al pueblo de Dios. Necesitamos eruditos, necesitamos hombres equipados, necesitamos hombres apasionados, creyentes que estén dispuestos a morir por la verdad, que estén creciendo en la verdad y en su entendimiento de las Escrituras. Y acá yo cierro con una pregunta, ¿no? Pensando en esta implicación. ¿Qué tanto nos preocupa la precisión escritural? ¿Qué tanto nos preocupa la precisión bíblica? Estas son las claves para firmar una iglesia débil. Obreros cuidados, obreros reenfocados, nuevos obreros, obreros enviados. Esto es lo que necesitamos. Oremos por esto, ¿no?